Bueno, como es una columna que necesariamente tiene que referir como punto importante a la cuestión internacional, necesariamente lo que está en la agenda desde hace unas semanas, pero estos días se ha agudizado mucho más, es el enfrentamiento entre China, Estados Unidos, la guerra comercial, que en realidad no involucra solo a estos países, pero donde tiene como centro de atención la tensión entre Estados Unidos y China, las últimas sanciones aplicadas y medidas aplicadas por Estados Unidos, las últimas amenazas, las tensiones que hay ahí. Después otro capítulo importante en la cuestión internacional es también cómo repercute esta guerra comercial en América Latina, cómo está repercutiendo, que podemos apreciar en la cuestión del litio, en la cuestión de la soja y el precio de la soja, en las tensiones políticas en el gobierno de Brasil. Bueno, es un capítulo importante también. Y también podemos mencionar que hubo elecciones en Europa, elecciones para el Parlamento Europeo, y bueno, hay como para adelantar algo, un retroceso fuerte de las fuerzas tradicionales, proeuropeas, y el ascenso de algunas, no tan fuerte como se esperaba, pero el ascenso de las fuerzas antieuropeas o que quieren desarmar esa unidad. Esos serían algunos de los temas que podemos repasar hoy. Perfecto, comencemos entonces nomás. Bueno, con respecto a la escalada de la guerra comercial, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, una cuestión que tenemos que destacar es que Trump le puso arancel y subió los aranceles a productos chinos por $200.000 millones. Para que uno se dé una idea, así para tener un número, China exporta a Estados Unidos 500.000, casi $600.000 millones, 500.000 y pico. Es realmente una fortuna porque es más que todo el Producto Bruto Interno de la Argentina, todo lo que la Argentina produce en un año, exporta más todavía aún China hacia los Estados Unidos. Bien. Y entonces, Trump puso aranceles a 200.000 millones de estos productos, agregando ya más leña al fuego porque ya le había puesto arancel anteriormente, pero hubo otra cosa que se conoció que es todavía más importante, que es que el gobierno de Estados Unidos sacó una resolución a aplicarse en 90 días, donde las empresas informáticas norteamericanas, empezando por ejemplo por Google, entre otros, o Qualcomm, no pueden proveer de productos a la empresa china Huawei, esta gigante empresa de telefonía móvil, de producción de teléfonos celulares, que hoy por hoy ha superado a Apple y se está acercando a Samsung y está deviniendo en la principal empresa de telefonía a nivel global. Entonces, esto es fundamental, porque por ejemplo, ¿qué le dice el gobierno de Estados Unidos a Google? Bueno, vos no le puedes dar el sistema operativo Android a Huawei. El sistema operativo es con lo que funciona, con lo que opera los teléfonos móviles, es el software con el que operan los teléfonos móviles. Entonces, bueno, ese es un dato central. ¿Con qué amenaza China? Digo, para ver el nivel de enfrentamiento que hay, y que este nivel de enfrentamiento nos hace acordar a los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque fue cuando otra vez Estados Unidos en ese momento declaró una guerra comercial así de esta envergadura. Bueno, ¿con qué amenaza China? Uno, no venderle a Estados Unidos tierras raras. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Sí. ¿Qué serán las tierras raras? Bueno, las tierras raras son elementos que no se encuentran en el mundo así comúnmente, minerales, que son fundamentales para la industria militar y la informática, insumos vitales para la electrónica y la industria militar, en el cual China produce el 85% de estas tierras raras. Entonces China tiene prácticamente el monopolio de la producción mundial. Claro. Entonces cada uno como que se agarra de lo que tiene como fuerza, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Google y su software, o en el caso de China, estas tierras raras, y les dice, bueno, y lo pone sobre la mesa a jugar y lo pone con un peso fuerte. También China amenaza otra cuestión fundamental, que es decir, yo tengo un montón de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son deudas, es la deuda del Estado norteamericano, ¿no? Son bonos de deuda del Estado norteamericano. China tiene $1,2 billones, también. Un
un montón de dinero invertida en bonos del Tesoro. Una cosa que dice China, mira, si yo me pongo a vender estos bonos en el mercado y me desprendo de estos bonos, esos bonos caerían, las tasas de interés en Estados Unidos subirían, golpearía esto la economía norteamericana, encarecería el endeudamiento norteamericano, que se tienen que endeudar porque tiene un fuerte déficit. Es decir, hay amenazas muy fuertes sobre la mesa en estos dos bandos enfrentados que inestabilizan completamente el sistema mundial. Obviamente son amenazas que dominantemente parten de los Estados Unidos. En todo caso, China reacciona o trata de defenderse de esta declaración de guerra comercial, porque Estados Unidos ve, y sobre todo el gobierno de Trump está viendo que progresivamente declina su posición en el sistema mundial, su poderío está declinando, que China está avanzando demasiado, que el plan China 2025, por el cual China quiere hacerse de tecnología sensible que todavía no tiene, es para Estados Unidos es una amenaza, que se haga esa tecnología. China implica que China puede competir par a par en la cuestión tecnológica con Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos quiere frenarlo de toda forma y quiere frenarlo fuerte. Y una de las cuestiones fundamentales que también se discuten acá en América Latina tiene que ver con que China superó a Estados Unidos en el tema del 5G. Nosotros tenemos un sistema para la telefonía celular y una infraestructura comunicacional que es las 4G, ¿no? Que por lo general el aparatito aparece, nuestro aparatito celular, cuando tenemos 4G, la velocidad más rápida de conexión a datos. Bueno, China está a la vanguardia del 5G, que sería mucho más rápido, 10 veces más rápido que el 4G. Entonces permitiría, no sé, descargar video mucho más rápido o subirlo al revés mucho más rápido. Si antes una película la descargas en 1 hora, con el 5G puedes descargarla en 6 minutos. Bueno, y así multiplicar enormemente la velocidad de conexión. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Amenazando a todos los países aliados o de su esfera de influencia que no pongan 5G chino, que no contraten ese servicio de China, provisto por la empresa Huawei, porque de lo contrario recibirán sanciones o quedarán desplazados de algunas de los beneficios que supuestamente otorgaría Estados Unidos a sus aliados, o directamente van a recibir presiones muy fuertes. Ahora, ¿por qué digo esto afecta a la región? Porque, por ejemplo, un lugar donde los chinos avanzaron para poner, para desarrollar el 5G, el sistema 5G, es en Chile. Chile, que además es aliado a Estados Unidos. Y altos funcionarios del gobierno norteamericano están pidiendo a Chile que no avancen con el 5G provisto por China. Entonces ahí vemos en Chile, pero también en la Alemania y en otros países europeos, una presión fuertísima del gobierno norteamericano para que no avance el 5G provisto por empresas chinas. Y bueno, vamos a ver cómo va a terminar estas tensiones, porque indudablemente van a desestabilizar mucho los territorios, porque, por ejemplo, en el caso de Chile es aliado geopolítico de Estados Unidos, pero el principal comprador de las exportaciones de Chile es China, porque Chile produce cobre, y es cobre que dominantemente va a China como insumo industrial. Entonces los chinos ahí tienen una ambiente de negociación. Bueno, déjame desarrollar el 5G, que yo además soy tu principal comprador de cobre. Claro. Bueno, ¿qué hará Chile en esta tensión? Es todo un interrogante a futuro. Pero, por ejemplo, ¿dónde se juega también esto? O estas tensiones con el tema en Argentina, con el litio. China además produce el 60% de la empresa china del litio del mundo. El litio, que es fundamental porque es el mineral con que se hacen las baterías, ¿no? Entonces, China se quiere asegurar eso porque ahora en 10 años, dominantemente los autos van a ser eléctricos y llevan baterías y necesitan litio para funcionar esas baterías. Entonces, bueno,
una de las cuestiones que quiere desarrollar empresas chinas acá en Argentina, que ya estaban desarrollando, es el litio que hay en Jujuy. Claro. Bueno, pero Estados Unidos no quiere que China expanda sus negocios y sus inversiones en la región. Entonces, esta guerra comercial, esta guerra entre gigantes, está afectando cada vez más a nuestra región. Y por último, para ver cómo afecta en nuestra región esta guerra entre gigantes, es el tema del precio de la soja, que ha bajado mucho y afecta a las exportaciones argentinas, porque una de las sanciones que como represalia sanciona a China contra Estados Unidos es no comprarle soja a Estados Unidos. Y Estados Unidos es uno de los principales productores de soja del mundo. Entonces dice, bueno, vos me subís los aranceles a mis exportaciones industriales. Los chinos dicen, bueno, yo te subo los aranceles o prohíbo directamente la importación de soja de Estados Unidos. El tema es que eso está bajando los precios de la soja a nivel mundial, está afectando la soja a nivel mundial, y eso repercute en Argentina, en un gobierno además que está haciendo las cosas bastante mal, con lo cual se agudizan todos los problemas, ¿no? Gabriel, tengo una consultita, porque por ahí nuestros oyentes también tienen la misma duda que me surgió a mí. ¿Cómo se puede explicar que en este conflicto que vos nos presentás comercial, ¿no?, y económico, cómo se puede explicar que China sea la mayor tenedora de la deuda de Estados Unidos y a su vez Estados Unidos genere, digamos, esta discordia entre China y Estados Unidos? Muy buena pregunta. Bueno, eso es así. El sistema entre China y Estados Unidos funciona de la siguiente manera. China vende mucho más a Estados Unidos de lo que importa de Estados Unidos. Bien. Hay una diferencia de más de 300.000 millones de dólares, que es gran parte del déficit norteamericano. Estados Unidos importa mucho más de China de lo que exporta hacia China. Y es el déficit más abultado de Estados Unidos, lo que explica más de la mitad del déficit comercial norteamericano, es el déficit con China. ¿Cómo financia en parte Estados Unidos ese déficit? Bueno, mediante endeudamiento, mediante emisión de bonos. Entonces, ¿quién compra? China. Entonces, China es como indirectamente, no es lineal esto porque, bueno, está mediado por el Estado, pero China de alguna manera le compra los bonos a Estados Unidos, se le compra la deuda, sí, y con esa deuda Estados Unidos cubre el déficit que tiene con China. Bien. Entonces China puede venderle productos. Ahora bien, esta nueva administración, Trump, este sector nacionalista, americanista, Estados Unidos primero, dice, no, eso hay que cortarlo, hay que bajar el déficit con China, pero sobre todo hay que reindustrializar el país. Sí, porque China nos está vendiendo todos los productos industriales. China no vende baratijas, nos vende productos industriales de mediana y alta, incluso, o media alta complejidad. E incluso quiere ir ahora por la más alta complejidad, que es lo que seguía dominando Estados Unidos. Entonces, Trump dice, no, tenemos que cortarlo esto. Tenemos que impedir que China se vuelva tecnológicamente dominante, porque ahí nos desplazaría completamente, porque quedaríamos sin esa supremacía tecnológica en el nivel mundial que tiene Estados Unidos y en menor medida Alemania y Japón. Y por otro lado, Estados Unidos dice, hay que impedir que desarrolle esa tecnología y hay que frenar el crecimiento industrial chino. Entonces, ¿cómo lo frenamos? Bueno, subimos aranceles y vamos a esta guerra comercial. Entonces, por un lado, hay necesidad, hay muchos lazos de interdependencia entre uno y otro, porque además muchas transnacionales norteamericanas producen en China. Entonces eso es un problema para Estados Unidos, cómo resuelve ese tema. Muchas de sus empresas producen en China, y lo que le está diciendo Trump, bueno, dejen de producir en China y vayan a otro país o vuelvan a Estados Unidos. Y sobre todo le está diciendo, vuelvan a Estados Unidos. Claro, sí. Entonces, pero el tema es que hay mucha interdependencia y el costo de romper esa interdependencia puede ser muy alto, que esa es otra de las cuestiones en juego acá. Ahora, los funcionarios norteamericanos dicen, no tengo problema en pagar los costos, en pagar, no sé,
más caros los productos hechos acá en Estados Unidos o los productos importados chinos, sí, con eso podemos frenar a China. Porque lo que se juega es la geopolítica. La economía es parte de una estrategia más amplia. Entonces, no tenemos problema en sufrir, o por ejemplo, que China venda bonos del Tesoro y que nos vuelva más cara el endeudamiento a Estados Unidos, porque, bueno, nos jugamos la geopolítica y, bueno, si es necesario pagar ese costo, pagaremos ese costo. A ver, esto hasta ahí, porque cuando China le dice, yo no te vendo tierras raras, es un problemón para Estados Unidos, porque como dije, sin tierras raras, que tienen insumos esenciales para la industria militar y para la tecnológica, Estados Unidos tiene un problemón. Entonces, bueno, es como estamos en plena negociación, tensión, conflicto, ir para atrás y para adelante. Estamos como en ese momento, ¿no? Lo que es cierto es que esto se agudiza cada vez más y que van de la mano con tensiones geopolíticas crecientes, numerosos conflictos a nivel mundial, bueno, una crisis de las instituciones globales. O sea, es un mundo cada vez más en caos, ¿no? Un caos sistémico. El mundo entró en caos sistémico, es un sistema que no está ordenado. Claro, y bueno, esto en algún momento va, ¿no?, a explotar, por así decirlo. Bueno, está explotando, digamos, son como distintos niveles de explosiones. El tema o el problema que se observa es que las explosiones son cada vez más grandes. O sea, por ejemplo, uno en Siria podía ver cómo se enfrentaban de un lado Estados Unidos apoyando a los insurgentes y a los sectores caracterizados como terroristas, pero islámicos, pero que en ese momento Estados Unidos o en Siria apoyaban, y a Bashar al-Assad, el gobierno sirio, apoyado por Rusia, Irán y otros. Pero bueno, era un escenario ahí acotado en Medio Oriente. Ahora, eso mismo se vio en Ucrania, ahora eso mismo se está viendo en Venezuela, donde bueno, Rusia, China tiene una disposición más fuerte a sostener al gobierno venezolano, claro, sí, atacado, y que quiere bajar Estados Unidos, o sea que Estados Unidos quiere desplazar a toda costa, desesperadamente, como uno de sus objetivos geopolíticos fundamentales. Entonces, bueno, son como explosiones. Esto de la guerra comercial es otra explosión, o sea, como que va a ir explotando. El tema es ¿hasta dónde va a escalar? Esa es la gran pregunta. O sea, a tu pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar a esa explosión? O si puede la explosión derivar en una gran guerra mundial como la que vimos en los años, en el periodo entre guerras, entre 1914 y 1945. Algunos expertos dicen, a ese nivel no podemos llegar, porque con el poderío armamentístico que hay, sobre todo con el poderío nuclear, eso significaría la destrucción mutua asegurada. O sea, llegar a ese nivel es la destrucción completa del planeta, no queda nadie vivo. Entonces no se puede llegar a ese nivel. Pero lo que hay entonces, como no se puede llegar a ese nivel, es una guerra en todos los frentes. Guerra económica, guerra financiera, guerra tecnológica, ¿no? Enfrentamientos a nivel cibernético, enfrentamientos a nivel de acceso a recursos naturales, enfrentamientos, o se meten en distintas y fomentan, sí, inclusive hasta guerras civiles. Exactamente, exactamente, inclusive hasta con la justicia, ¿no? Me imagino yo. Bueno, la justicia, todo, el lawfare, como se le dice, o la guerra judicial o jurídica, o la guerra a través de medios jurídicos, es parte de todo esto, o la guerra psicológica, incluso esto lo escriben muchos especialistas del Pentágono, ¿no? De generar guerras psicológicas, shocks. Bueno, Sharp es un especialista en todo eso, y son ellos mismos escribiendo cómo es necesario, bueno, intervenir y desarrollar ciertos conflictos y ciertas guerras y con ciertas metodologías. Entonces eso está sobre la mesa y juega y pesa cada vez más. A ver, las sanciones que le hace Estados Unidos a Irán o Venezuela es una guerra económica. También. Totalmente, sí. Porque queda completamente bloqueado el país, no pueden importar medicinas en muchos casos, te
se hace bolsa la economía, porque aparte de ahí Estados Unidos tiene una fortaleza muy grande, que es el dólar, que todavía el dólar sigue siendo la moneda internacional por excelencia. Entonces, como las sanciones, entre otras cuestiones, que no sé, cualquiera que comercie con Venezuela no puede utilizar el dólar. Entonces, bueno, ahí complica un montón las cuestiones. O toda empresa que comercie y haga transacciones con Venezuela de determinados productos no puede comerciar en los Estados Unidos. Claro. O puede ser sujeto de persecución jurídica por los tribunales norteamericanos. Entonces todos se cuidan, o los bancos que hagan transferencias a Venezuela, bueno, no pueden jugar en el sistema financiero norteamericano, o pueden ser castigados o sujetos a sanciones por el sistema jurídico norteamericano. Y eso dinamita la economía de un país, porque bueno, Venezuela se encuentra completamente débil, por dar un ejemplo, ¿no? Puede ser Venezuela, Irán, hasta Rusia, que es un gigante, sufrió enormemente las sanciones que a partir de 2014 impuso Estados Unidos a ese país. Entonces, bueno, eso es parte, sí, de ese entramado de enfrentamiento profundo. Hay que ver todo lo que uno analiza, es, bueno, hasta dónde estas sanciones, estas herramientas que utiliza Estados Unidos, es decir, esta apelación a la fuerza, no lo debilita al mismo tiempo. Claro, sí, te entiendo. La verdad que nada, muy interesante esto que estamos charlando, Gabriel. Es para directamente hacer un programa, ¿no? Semanal de esto, porque cómo la geopolítica nos atraviesa, y quería un poquito llegar hasta aquí, hasta la República Argentina. Cómo el mundo, ¿no? Cómo el mundo recibió lo que fue la fórmula Fernández-Fernández. Bueno, una buena pregunta. Yo creo que la fórmula Fernández-Fernández hay que leerla como jugada, como una jugada política que sobre todo rompe algunos límites que tenía Cristina Fernández de Kirchner en relación a la construcción de poder. Hay una cuestión fundamental que es que la figura de Alberto Fernández lo que posibilita, en primer lugar, al kirchnerismo, al peronismo y a ese sector, un acercamiento con el sector productivista de pequeña, mediana burguesía industrial y agraria argentina, e incluso algunos grupos económicos locales, la propia Argentina, que vienen perdiendo muy fuerte con las políticas macristas, con las políticas neoliberales, que vienen siendo los perdedores de eso. Todo ese sector que uno podría denominar una impronta neodesarrollista, pero que rechazaba la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ahí me parece un puente fundamental para reconstruir una alianza con ese sector neodesarrollista, que venía expresándose más a través de, se expresaba más a través de otros candidatos como Alternativa Federal o como el propio Labaña. Creo que eso es un primer dato importante. El otro es que va a jugar o va a tener mayor acercamiento a los gobernadores, que tenían más resistencia a la figura de Cristina por el tema de por plantear un esquema de conducción más centralizado por parte por lo menos de su gobierno. Y yo creo que en cuanto a la geopolítica, la figura de Fernández apunta también es un gesto a la embajada norteamericana de Occidente, en el sentido de que la figura de Alberto Fernández genera menos resistencias, o no tan o resistencias no tan tajantes como la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, sí. Sobre todo por la última parte de su gobierno, porque si bien Cristina siempre mantuvo buenos lazos con lo que allá en el norte se le llama las fuerzas liberales de Estados Unidos, particularmente con el gobierno Obama y con las fuerzas tipo Tercera Vía, socialdemócratas, progresistas. Lo cierto es que
el acercamiento de Argentina a los BRICS, ¿no? A la alianza de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Una postura desafiante con respecto a Estados Unidos a nivel regional. Y, por ejemplo, entre otras muchas cuestiones, que haya permitido que China tenga una base de estudios a nivel espaciales acá en Argentina, bueno, eso puso los pelos de punta a Estados Unidos, a la embajada, y quizá, bueno, la figura de Alberto Fernández, en ese sentido, se puede leer como alguien más cercano al occidente geopolítico, a Washington, que no genera tanta resistencia, y que puede permitir mayor diálogo, ¿no? Bueno, bien, comprendido entonces. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. En 15 días seguramente estamos de nuevo con la columna justamente que desarrollás vos aquí en el aire de AM 1440, en No Te Dejes Ganar. Y estamos en comunicación y en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo y siempre muy claro lo tuyo. Bueno, agradezco la apreciación y un gran abrazo y nos vemos en 15 días.